Испанский для повседневной жизни в Испании. Один сюжет, 3 разных уровня. Это продвинутый уровень, естественный темп, длинные реплики и больше нюансов. Слушайте подряд и поднимайте испанский шаг за шагом. En la cocina, a media mañana, Ana piensa en el gazpacho de esta noche, en la ensalada de la comida y en la fruta del desayuno de mañana. Hoy quiero comprar la fruta como una de aquí, mirando lo que está de temporada, no cogiendo lo primero que veo. Bueno, ¿y eso a qué viene? Pues aquel de Algemesí, tu compañero, lleva días hablando del caqui como si fuera el mejor de su vida, y yo no sé ni qué caqui tienen ahora. A ver, según él, esta semana traen los nuevos. Dice que el de la Ribera no se parece a nada. Le hago caso porque es de allí, de su pueblo, y porque ha visto el campo de su tío esta misma mañana. ¿Su tío tiene caqui? Su tío tiene unas cuantas hectáreas en Algemesí. Lleva años con eso. Dice que no sabes lo que es un caqui firme hasta que lo coges del árbol. Pues hoy lo pruebo, y aprovecho para que Carmen me explique lo que tiene en noviembre, fruta por fruta. Llevo 2 años aquí y todavía compro como si estuviera en cualquier sitio. Manzana, plátano, naranja, repetir. Bueno, eso te pasa con prácticamente todo. Empezaste con el pan así también, una barra y a casa. Y mira ahora, separa integral de pueblo y elijo chapata para tu bocadillo. Vale, eso es justo. La fruta era el siguiente paso lógico. 3 planes: gazpacho para esta noche, ensalada para hoy a la comida, fruta variada para los desayunos. Plan completo. ¿Llevas el cuaderno? Sí, pero hoy escucho. Suena familiar. Pues sí, suena, pero esta vez también. Mami, ¿me traes mandarinas? Sí, ¿pequeñas o grandes? Pequeñas, las que se pelan solas. ¿Sabes? Las que llevo al cole. Vale, pequeñas. Clemenules. ¿Eso es una palabra? Es el nombre de unas mandarinas. Carmen me lo ha dicho otras veces. Vale, clemenules. ¿Y a Eva qué le dejo de merienda? Plátano. Hay uno que ya está casi negro. Perfecto para ella. Vale. Cojo la bolsa de tela y me voy a la frutería. Vuelvo en 20 minutos. Que vaya bien. Разбери этот эпизод на learnspeakrepeat.com. Включи озвучку перевода, обсуди грамматику в чате, потренируй фразы с распознаванием. Anna sale del portal y baja por la calle hacia el sur. 4 minutos andando. La frutería de Carmen está en la calle de Cádiz, a 2 pasos del mercado de Rusafa, con un toldo verde y blanco, las cajas escalonadas en la calle, y en cada caja una cartulina a rotulador con el precio, el origen y la variedad. A ver qué hay hoy. Cati, persimón, DOP, Ribera del Chúquer, 2,49. Naranja navelina, de la zona, para zumo, 1,49. Membrillo, últimos, para dulce. Granada, Mollar de Elche. Clemenules, de la zona. Vale, clemenules, sí. Carmen termina con la clienta anterior, le da el cambio y se gira hacia Anna. Hola, guapa, ¿qué te pongo? Hola Carmen, buenas. Pues 1 kilo de tomates, por favor. Y antes de eso, dime, ¿qué tienes hoy bueno de temporada? Quiero comprar lo que toca ahora, no lo de siempre. De temporada hoy tienes caqui persimón, que está empezando esta semana. Granada Mollar de Elche también, mira aquí. Y mucho tomate, claro. Vale, voy por partes. Empiezo con tomates. ¿Para qué los quieres? Para gazpacho esta noche y ensalada para hoy. Vale, así nos entendemos. Mira, tomate de pera tengo aquí, en la caja de delante. Es la variedad de toda la vida, la que vale para todo. Pero te voy a separar 2 clases. ¿Cómo? 2 clases, mujer. La misma variedad, distinta madurez. Mira estos. Carmen levanta 2 tomates de la misma caja y los pone uno al lado del otro sobre la balanza. Estos 2 pasaditos, los más rojos, casi blanditos, ¿ves? Estos te los pongo aparte, para el gazpacho. La piel está más floja, el tomate está más dulce, se tritura solo. Si los metes en ensalada, se te deshacen. Claro. Y estos otros en su punto, más firmes, más enteros, con la piel tirante. Estos para la ensalada. Aguantan el cuchillo, no sueltan agua. Qué bien, no lo sabía. Es la misma variedad, mujer, solo distinta madurez. La gente compra el tomate y luego se queja del gazpacho, y es porque ha cogido los firmes. Para gazpacho, pasaditos.
Vale, me lo guardo. Medio kilo de tomate de pera pasadito para el gazpacho. Medio kilo en su punto para la ensalada. Todo en la misma bolsa, ¿vale? Perfecto. Carmen elige tomate por tomate. Los aprieta suavemente con el dedo gordo antes de meterlos en la bolsa de papel. Te los cojo yo, mujer. Espera, no los aprietes tú, que se marcan. Con el ojo no siempre se ve. Hay que apretar un poquito y sentir la piel. Vale, te los dejo a ti. Para eso estoy. Los firmes, los de ensalada, te aguantan 2 días en el frutero, no pasa nada. Pero los pasaditos, los del gazpacho, esos hoy o mañana, no más. Si no, te los pierdes. ¿Hoy o mañana? Vale. Y mira, ya que estamos, si quieres que te aguanten más días, coge los verdes. Pero entonces no los puedes usar de comida, hasta que maduren 3 o 4 días en la encimera. Verdes para guardar, en su punto para hoy, pasaditos para cocinar. Verde para guardar, en su punto para hoy, pasadito para cocinar. Eso es. Y mira, con el plátano o el melocotón, igual. Y mira, ese acanalado de la caja del lado, ¿qué es? Ese es el tomate raz, de Almería, de invernadero, de invierno. Es duro, no se aplasta, sabor concentrado, la piel es gruesa. La gente lo compra para ensalada simple o para untar pan, sin más, con un poco de aceite y sal. ¿Y de precio? El tomate de pera está a 2, el tomate raz a 9. Es lujo de invierno, no es de cada día. Lo coges para una ocasión, rodajas finas, sal y un buen aceite y ya. Pero para gazpacho ni se te ocurra, sale carísimo. Pues otro día. Hoy gazpacho con pera y ya. Eso, mujer, no te tires al RAF en noviembre. Y mira, ya que estás aprendiendo, en julio te traigo el valenciano de verdad, el de la huerta de aquí. Asurcado, con los hombros verdes, irregular. Ahora no, ahora ya no se da. Pero el verano que viene te avisaré cuando empiece. Lo apunto. Tomate valenciano, en julio. En julio. Una vecina entra detrás de Ana, espera un momento y pregunta a Carmen si le quedan granadas mollares. 3 me quedan, mollar de Elche. Las redondas grandes con la corona seca. Granos rojos brillantes por dentro, perfectas para ensalada o para zumo. Te las pongo aparte. Dame un minuto, que estoy con la chica. La vecina asiente y se aparta 2 pasos. Carmen vuelve a Ana. Perdona, mujer. Y dime, ¿y la peque, qué tal? Bien, en la guardería con Lucía. Ya come fruta sola, casi sin ayuda. Qué mayor está. ¿Algo más para hoy? Sí, media docena de naranjas Navelina, las de zumo. Y 1 kilo de mandarinas para mi mayor, pequeñas, de las que se pelan solas. Las clemenules, perfectas para el almuerzo del cole. Mira las naranjas Navelina, primera de Valencia, las acaban de bajar esta semana. Piel firme, gajos enteros, normalmente sin pepitas. Para zumo de la mañana van perfectas, dan mucho zumo. ¿Las clemenules de dónde son? De aquí también, de la zona. Pequeñitas, piel naranja roja, se pelan con los dedos. Casi nunca tienen pepitas. Aguantan 3 o 4 días en el frutero. De la huerta de aquí, vamos. Carmen va llenando la bolsa. Las naranjas, las mandarinas, los tomates ya separados. ¿Y el kaki ese? ¿Has probado el kaki persimón? Lo veo en todos los supermercados, pero no sé qué es exactamente. Lo tenía visto blando, casi de comer con cuchara. El de antes era así, sí. Si lo cogías verde, te raspaba la lengua. Si esperabas a que madurara, blando como una crema, de cuchara. Hace unos años aprendieron aquí al lado, en la ribera, a tratarlo para que se coma firme. La variedad es la rojo brillante. Persimón es la marca, la nuestra, valenciana. La lleva el Consejo Regulador, allí en la ribera. Y de aquí sale mucho, mujer. Va a toda Europa, a media hora en coche. ¿Y se come ya, sin esperar? Firme, ya, sin esperar nada. Mira, te enseño. Carmen coge un caqui de la caja de delante y lo aprieta suavemente. El caqui no cede. Tacto de manzana. Lo cortas en gajos, le quitas la pielecita si quieres y al plato.
Va de muerte con un poco de queso de cabra, pero también solo, de postre o de desayuno. Pues uno para probar. Llévate 2, mujer, que en 2 días te los terminas. ¿Se los doy a probar a tu peque también? 2, vale. 2 kakis marchando. Te los cojo yo de la caja de delante, los más bonitos. Carmen pone los 2 kakis encima de la bolsa, sin apretar, para que no toquen los tomates pasaditos. Si te gusta firme, ese es el bueno. Si la peque lo prefiere blandito, déjale uno encima de la encimera 2 días. Vuelve al kaki de antes, dulce y blando, casi cremoso. Tú decides, mujer. Pues uno firme para mí y para Roman y uno que madure para la peque. Bien pensado. Eso es, mujer. Igual que con los tomates. ¿Y ese amarillo de allá detrás, lo redondo? El membrillo. Último de la temporada. Mañana ya no me queda. Es duro como una piedra, no se come crudo. Si te animas a hacer dulce, te lo llevas y te dura semanas. Si no, lo dejas para el año que viene. Lo dejo para otro día. Demasiada cosa nueva ya hoy. Como quieras, mujer. Otro día sin compromiso. Carmen pone la bolsa de papel sobre la báscula, marca el código del producto, la báscula imprime una etiqueta y Carmen la pega sobre la bolsa de papel. Antes esto era todo a granel. Te poníamos la fruta directa en la bolsa. Ahora hay que pesar y poner la etiqueta antes. Mira, kilo 200 gramos de tomate, 900 de naranja, 1 kilo justo de mandarina, 2 kakis. Te pongo los pasaditos en una bolsa aparte, así no se aplastan con los firmes. Y los kakis encima de todo, que son frágiles también. Qué bien organizado, gracias. Mujer, eso lo hago yo sola, sin pensar. 30 años pesando y precintando. Ya se nota. Pesar y precintar, ya está. ¿Plástico o lo tienes ya? Tengo, mira, la de tela. Mejor, así no te cobro bolsa. Vamos, te hago la cuenta. Carmen marca los precios en la caja. Son 9,60. Tomates pasaditos, tomates en su punto, naranjas navelina, clemenules y 2 kakis persimón. Con tarjeta, por favor. El datáfono pita y la tarjeta queda aprobada. Aprobado. Aquí lo tienes, todo en la bolsa. Los kakis arriba para que no se aplasten. Saluda a Roman de mi parte y dile a la peque que le he guardado su mandarina favorita. Gracias, Carmen. Hasta luego. Que vaya bien, guapa. Anna sale a la calle con la bolsa de tela en una mano, el cuaderno todavía dentro, y la regla de Carmen 3 veces en la cabeza. En su punto, ensalada. Pasado, gazpacho. Verde, en unos días. En su punto, ensalada. Pasado, gazpacho. Verde, en unos días. Y un kaki que el año pasado no sabía qué era. Luego lo dibujo en casa. Anna vuelve a la cocina con la bolsa, los tomates separados, los kakis encima, las naranjas navelina abajo. Ya estoy. A ver qué traes. Vengo de la frutería de Carmen, que sí que sabe lo que es de temporada. Tomates de pera, en 2 clases. Los pasaditos para el gazpacho de la noche, los firmes para la ensalada de hoy. He visto el tomate RAF también, pero a 9 euros, lujo de invierno, decía Carmen. Para otro día. Naranjas navelina para el zumo, todas de la zona, primera de Valencia. Clemenules para el cole de Leo, también de la zona. Y 2 kakis persimón, de la ribera del Xúquer. Carmen me los ha cogido todos ella misma, uno por uno, apretándolos con el dedo. No me dejaba ni tocarlos. Vale, te enseña a comprar y de paso te elige. Eso. Y luego ella misma lo pesa, le pega la etiqueta y te cobra. ¿Persimón? Vale, los probamos. ¿En 2 clases los tomates? Cuéntame. Carmen los separa así. La misma variedad, pero distinta madurez. Los pasaditos sueltan jugos, son dulces, casi blanditos, perfectos para triturar el gazpacho. Los firmes se quedan enteros con el cuchillo, no sueltan agua, sirven para ensalada. Si pongo los firmes en el gazpacho, queda aguado y soso. Si pongo los pasaditos en la ensalada, se deshacen. Bueno, eso sí que tiene lógica. Llevamos 2 años haciendo gazpacho con tomate firme y sin saber por qué nos quedaba flojo. Pues por eso, es la madurez, no la variedad. Vale, lección aprendida. ¿Y el kaki? Ana corta uno de los kakis en gajos sobre la tabla. La pulpa es naranja intenso, firme, no se deshace. Mira,
Carmen dice que el de antes se da de cuchara, blando, astringente. Hace años aprendieron a tratarlo aquí al lado, y ahora se come firme, en gajos. ¿Crudo? ¿En gajos? ¿Sin más? Crudo, en gajos, sin más. Como una manzana, pero más dulce. Carmen dice que va bien con queso de cabra, pero también solo. Pruébalo. Broman muerde un gajo. Mastica. Anda, está bueno. Es firme y dulce, sin pasarse. Yo me lo esperaba como un puré, así lo tenía visto. Esto es otra cosa. Tiene sentido lo que decía el de Algemesí. ¿De dónde dijo Carmen que era? Es de Ope, Ribera del Xúquer. Persimón es la marca, valenciana. La lleva el Consejo Regulador. Y de aquí sale mucho, según Carmen. Va a toda Europa, a media hora en coche. Vamos un sábado, ¿no? A ver el campo. Quiero ver un árbol de caqui en noviembre, con los frutos colgando. Vamos. Cuando termine la temporada y esté el campo más vacío, paseamos por Algemesí, comemos en el pueblo, volvemos por la tarde. Vale, plan. Mami, ¿qué es eso naranja? Caqui, mi vida, pruébalo. Leo coge un gajo y lo muerde. Está duro, mami. Sí, es así, firme. Ahora se comen así, no como antes. ¿Sabes? Me gusta así, duro. ¿Y mañana? ¿Hay más? Mañana hay más gajos, sí. Y zumo de naranja navelina para desayunar. ¿Y mandarinas en el cole? Clemenules en el cole. Pequeñas, las que se pelan solas. Vale, clemenules. Anna empieza a triturar los tomates pasaditos para el gazpacho de la noche en la batidora. ¿Le echas pan duro a la masa? Un trozo de la hogaza de ayer. Mejor un poco seco que recién hecho. Absorbe el jugo, no se deshace. Mira, ahí también. Distinta madurez para distinto uso. Exacto. Pan firme para tostada, el de ayer para el gazpacho. Y los tomates igual, los firmes para la ensalada, los pasaditos para la batidora. Pues mira, lo mismo que el pan. Pues sí, exactamente. Más tarde, Anna abre el cuaderno en casa y dibuja 3 cartulinas pequeñas. Verde, en su punto, pasadito. La batidora arranca un momento. Se calla. Vuelve a arrancar. Ya está el gazpacho a reposar, para esta noche, y la ensalada la corto luego, con los firmes. Bueno, plan completo. ¿Para mañana? Para mañana, zumo de navelina y mandarinas clemenules para Leo. Y dulce de membrillo otro día, cuando sepamos hacerlo. Otro día sí. Carmen lo tenía hoy, último de la temporada. Mañana ya no le queda, pero el año que viene volverá. Y en julio, el tomate valenciano. En julio sí. Carmen me ha dicho que me avisará cuando empiece. Yo también quiero ir a Carmen. Vienes el sábado, mi vida. Tú lees las cartulinas y eliges una fruta. Vale. ¿Sabes? Quiero el caqui así. El sábado. Caqui como hoy. Que vaya bien la mañana. Que vaya bien. Дальше. Новая бытовая ситуация. Подъезд. Объявление о лифте. Разговор с соседкой. Еще одна живая сцена на испанском.